Tiene la palabra la concejal Dac. Gracias, señor presidente. Te solicito a vos como presidente, al secretario y al resto de los concejales que se me dé la oportunidad de hacer uso de la palabra en términos de los artículos 67 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante a efectos de plantear una moción de privilegio. Según el reglamento tengo 10 minutos para poder hablar y después por mayoría simple, si la cuestión se da por aprobada, se puede seguir con el debate. La verdad es que debatimos un montón respecto de hacer esta moción de privilegio. Hace un mes que estamos pensando si decirla o no decirla y llegamos a la conclusión de que no nos quedamos callados cuando pasó lo de los lotes, no nos quedamos callados cuando se despilfarró plata en pauta publicitaria, no nos quedamos callados cuando, bueno, valga la redundancia, entregaron lotes a dedos y en este caso en particular no nos podemos quedar callados frente a algo que nos está afectando a nosotros en nuestros derechos como concejales, que es básicamente que se cumpla con lo que se vota en este recinto. Antes de poner en contexto, esta no es una discusión de criterios ni de diferencias entre diferentes bloques políticos, no es una cuestión netamente partidaria, sí es una cuestión institucional y es una cuestión que nos viene a nosotros preocupando, sobre todo por esta reiterada concepción de la política en la que los problemas se terminan resolviendo puertas para adentro sin que la comunidad sepa efectivamente lo que está pasando. Es nuestra responsabilidad que esa comunidad se entere de qué es lo que está sucediendo y no es nuestra intención ponernos a discutir durante horas si está bien, si está mal, si es genuino o no es genuino pedir esta moción de privilegio. Sí nos parece para nosotros importante sentar esta posición respecto de lo que ha sucedido con la rendición de cuentas, que a lo largo de este mes en particular lo hemos dicho de alguna manera, en algún expediente y en alguna expresión quizás pública dentro de este recinto, pero no ha quedado claro. En el mes de mayo del 2026, el Honorable Consejo Deliberante cumplió una de las funciones más importantes que tiene, que es básicamente dar tratamiento al expediente de la rendición de cuentas. Para nosotros no era cualquier rendición de cuentas, y entiendo que para quienes votamos en contra tampoco era una rendición de cuentas cualquiera o igual a las anteriores. En nuestro caso nosotros hicimos un posicionamiento claro, se estaban subejecutando recursos que eran para las escuelas, que gracias a esa intervención hoy esos recursos se están interviniendo y sabemos cuál es el destino, a pesar de que hay recursos que todavía se están yendo a ese fondo de inversión. Esa subejecución, tal como lo mencionamos el día de la rendición de cuentas y el tratamiento, que de hecho a los bloques opositores nos lleva muchísimo tiempo poder trabajar con ese expediente, poder dar un criterio objetivo sobre lo que estamos viendo y además poder hacerle intersecciones con lo político, con lo social y con el contexto que están atravesando nuestros vecinos, sobre todo porque entendemos que tenemos la responsabilidad justamente de representar a aquellos que nos han colocado en este lugar. En el mes de mayo, dicho de esta forma, nosotros tratamos en este recinto el expediente de rendición de cuentas del ejercicio 2025, el cual quedó desaprobado en este recinto. Las causantes, cada bloque dio su perspectiva, nosotros en particular hicimos un fuerte énfasis en que no se sabía dónde estaban destinados algunos recursos, había recursos sobreestimados adentro de las partidas presupuestarias y sobre todo la subejecución del Fondo de Financiamiento Educativo que tenía una finalidad específica y que nosotros sabíamos que en la provincia de Buenos Aires el Tribunal de Cuentas estaba haciendo esa observación, multando a los responsables de esa subejecución. Sin embargo, a pesar de todo esto, hace semanas, más precisamente pasado el 16 de julio, tomamos conocimiento de que el Tribunal de Cuentas expide en primer medida sobre esta rendición de cuentas, manifestando que no se habría realizado desde el Consejo Deliberante, más específicamente desde la presidencia de este Consejo, un acto administrativo que diera lugar, a través de un proyecto comunicado, resolución o decreto que diera lugar a expresar la voluntad del cuerpo. Por lo que no voy a leer toda la resolución del Tribunal de Cuentas, pero básicamente lo que dice es que si el Consejo Deliberante no se expide el 31 de mayo, que eso lo sabemos todos, por eso lo tratamos siempre previo al 31, la rendición de cuentas queda aprobada. Esto para nosotros no tiene que ver con una cuestión netamente partidaria, porque podríamos decir un montón de cosas vinculadas a lo partidario, si no entendemos que
no es ni una simple formalidad administrativa, sino que más bien es una cuestión institucional gravísima en donde se vulneró el derecho más importante que tenemos nosotros de votar en este recinto y que esa votación no sea considerada como tal. Ahora, durante estas semanas, o particularmente ayer, se mencionó la posibilidad, hace unas semanas también, de hacer una resolución, de hacer un decreto, de ver. ¿Por qué no se hizo? Mi pregunta es ¿por qué estuvimos pasando un mes entero desde que sabemos y eso no se realizó? Si no necesitan la firma de todos los bloques para poder dar cuenta de la voluntad de esa votación. Se puede hacer por un decreto, por una resolución, se puede hacer justamente por un decreto que lo firma el presidente y se envía. Ahora, lo que a nosotros nos llama profundamente la atención y lo que nos hace hoy pedir esta moción de privilegio, que entendemos que encuadra justamente por la vulneración de esa situación, es que evidentemente no, hay una certeza que los únicos beneficiados de que la rendición de cuentas quede como aprobada, desoyendo la voluntad del cuerpo, es el Ejecutivo Municipal. La gravedad de esta situación para nosotros se profundiza justamente con lo posterior, ¿sí? Porque pongámosle, siendo muy generosos, que no se sabía, que no se podía. La única salvación que hubo fue un intento de una nota que la hizo el secretario de este cuerpo solicitando que se tome como acto administrativo una nota que se elevaba el expediente. Sin embargo, al día de la fecha no existe ningún acto administrativo que permita a destiempo, porque ya estamos tarde, la ley en eso es muy concreta, el 31 de mayo se tiene que expedir, este consejo no se expidió de la manera en la que correspondía, por tanto hay no solo chance, sino certeza de que esa rendición de cuentas va a quedar aprobada. Entonces ahí a nosotros se nos abren un montón de preguntas, digo, ¿qué hacemos acá? ¿Para qué estamos acá? Si al parecer por voluntad de una persona o de dos personas, de tres personas o de quien sea, se pueden vulnerar cualquiera de las votaciones que nosotros hacemos acá. Esta decisión que adoptó el Consejo no se instrumentó, es decir, no se llegó a la etapa en la que el expediente llega al Tribunal de Cuentas de la manera en la que corresponde y en el posterior hubo un silencio atónito respecto de qué estaba pasando con este expediente. Las únicas veces que se habló sobre el expediente y sobre las situaciones que correspondían a la rendición de cuentas fueron comentarios que vinieron de la oposición. Ahora, no estamos hablando de un hecho menor, en donde otra vez la oposición se tiene que poner el cuerpo y la cara sobre situaciones que no genera, sino que venimos de situaciones similares a lo largo de este año y piquito. Sesiones que se quedaron sin quórum y fue la oposición quien tuvo que averiguar y tratar de esclarecer la situación porque no se sabía cómo volver a votar un nuevo presidente. Se cayó una asamblea de mayores contribuyentes que también fue, por decisión de la oposición, poder trasladarla y poder hacerla para que no se caiga nuevamente la convocatoria a los mayores contribuyentes. Entonces, una rendición de cuentas que este cuerpo trató, debatió, pero al final quedó en la nada. Trabajo que todos hicimos, pero al final quedó en la nada. Y no hablo solamente de nuestro bloque y del trabajo que realiza el bloque opositor. También hablo del trabajo que imagino que hacen los concejales oficialistas de estar 3, 4, 5 horas acá debatiendo un mismo expediente. Lo que a nosotros nos preocupa es que si esa voluntad se hubiese querido sostener en el tiempo, la resolución hubiese aparecido al otro día del dictado de la norma del Honorable Tribunal de Cuentas. Entonces, cuando hacemos propuestas, cuando intentamos debatir cuestiones de fondo, cuando intentamos traer problemas del propio Consejo al Consejo, nos dicen hay responsabilidades del presidente, el presidente tiene ciertas funciones que no nos competen a nosotros. Resulta que cuando las cosas salen mal, siempre es responsabilidad de la oposición de tener o que escribir la resolución, o que si ustedes no quieren no lo hacemos, que si ustedes no lo hacen no sé qué. La resolución es tan concreta como poder volcar adentro de ese documento por las razones por las cuales este Consejo desaprobó y rechazó. Entonces, decidieron que nosotros no seamos los presidentes del Consejo Deliberante, decidieron levantarse e irse y que la oposición no pudiese presidir el Consejo Deliberante, pero tampoco les queda el lugar cómodo, se ve, para poder ejercerlo de la manera en la que corresponde.
Para nosotros, vuelvo a repetir, no es nuestra intención tener debates sin sentido, ni tener debates que nos lleven horas, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Esta moción de privilegios para nosotros era importante porque no podíamos seguir guardando silencio. Para nosotros el silencio es complicidad. Y nosotros, cómplices de mamarrachos institucionales como este, no vamos a ser, sobre todo porque estamos convencidos de que la rendición de cuentas tiene que estar desaprobada, que la rendición de cuentas tiene que estar rechazada, porque había subejecución de fondos. Entonces, esta moción de privilegio, a la hora de la votación, la verdad es que es indistinto si lo acompañan, no lo acompañan, si sale aprobada o sale desaprobada, porque nuestra intención era no solo decirlo acá, sino poder contarle a la comunidad en días venideros de qué es lo que está pasando en este Consejo Deliberante, porque venimos acá, nos sentamos, votamos, trabajamos y hacemos de cuenta que no pasó nada, que no hay un documento tan importante como la rendición de cuentas que está siendo aprobada por el Tribunal de Cuentas, más allá de que se esgrimieron un montón de diferencias con el Tribunal de Cuentas, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. El posicionamiento es claro. Para nosotros, ese silencio, no decir nada, y por eso nos llevó más de un mes determinar si pedíamos esta moción de privilegio o no, es ser cómplices. Volvemos a lo mismo, cada cual tendrá su punto de vista y en caso de que la quieran acompañar, podrán o no decir y expresarse respecto de lo que está pasando y empezar a esgrimir las responsabilidades en las que siempre la oposición tiene una responsabilidad. Pero acá lo que nos preocupa es el funcionamiento de este Consejo, la gravedad institucional, la preocupación de que evidentemente hay situaciones en las que la voluntad de este cuerpo no termina siendo tal. Entonces, yo, si hubiese sido presidenta de este Consejo, porque todos nos podemos equivocar, eso es una realidad, al otro día hubiese estado dictando la resolución, hubiese estado convocando al cuerpo de concejales y hubiese estado tocando todas las puertas necesarias para que la voluntad del cuerpo lo hiciera. No nos necesitan a nosotros para dictar la resolución. De hecho, en la misma resolución del Tribunal de Cuentas, las sanciones no están puestas sobre los concejales. Las sanciones están puestas sobre el presidente del Consejo Deliberante y sobre el secretario. Que dicho sea de paso, el secretario es quien realiza la nota intentando salvar esta situación, a quienes, bueno, en otras oportunidades lo hemos escuchado y demás, y se entiende la intención de poder dar vuelta a esa situación, pero la verdad es que ha pasado un mes desde que nosotros nos anoticiamos. No hay acto administrativo, ya vamos a destiempo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados acá hasta que en diciembre, noviembre, octubre nos mande el Tribunal de Cuentas que efectivamente esa resolución nos sirve? Digo, pues si estamos tan preocupados, ¿por qué no se hizo la resolución cuando se tenía que hacer? ¿Por qué el decreto ya no salió a referéndum del Consejo? ¿Nos tenemos que sentar nosotros a hacerlo encima? Entonces me parece que les pido, obviamente, no sé si disculpas, pero sí esta cuestión del imprevisto de dar con este artículo y de esta moción de privilegio, pero la verdad es que hay incomodidades que uno no puede sostener. Yo no podía seguir, ni mi compañero tampoco, obviamente, viniendo a trabajar, haciendo de cuenta que nada pasó, viendo si en algún momento esta situación se soluciona. Hoy lo concreto fue que no se cumplieron responsabilidades que se tenía que cumplir. El Tribunal de Cuentas ya da como responsable a quienes no hicieron esta tarea y en consecuencia en un párrafo dice que la rendición de cuentas quedaría aprobada o que está aprobada. Mientras tanto, bueno, no pasó nada, chicos. No hubo resolución, no hubo decreto, no hubo salvación y seguramente escuchemos a lo largo de esta tarde, si es que toman la palabra, un montón de explicaciones y un montón de situaciones en las que la oposición tampoco sabía. Bueno, la verdad es que para algo querían la presidencia, para algo tuvieron la presidencia y en todo caso, si no pueden ocupar ese lugar, denle el lugar a otro de su mismo bloque, incluso si quieren, y que funcione de la mejor manera posible. Creo que ya estoy medio excedida de tiempo, pero básicamente eso, nuestra moción de privilegio era sentar posición respecto de lo que está pasando con la rendición de cuentas, que para nosotros no se trata, vuelvo a repetir, ni de una discusión política ni de una diferencia política, se trata de un hecho de gravedad institucional
en la cual quienes vinimos acá a ejercer nuestro rol de controlar, de trabajar y de representar a nuestros vecinos se vio vulnerado por una falla evidente, por una intención, incluso porque a mí lo que me hace mucho más ruido y lo que determina hoy la decisión de esta moción de privilegio es que al 29 de mayo o 31 de mayo se podrían haber equivocado, eso es real, pero no haber dictado la resolución después de que se enteraron de la situación, eso sí tiene una intencionalidad política y por eso nosotros hoy hacemos esta expresión en el marco, ¿no?, de lo que nos permite el reglamento interno. Gracias. Pongo a consideración del cuerpo entonces la moción de la concejal Daca. Por la afirmativa, por unanimidad queda aprobada. Le pido, si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, a la concejal García tomar la presidencia para hacer uso de mi banca. Tiene la palabra concejal Fleita. Gracias, presidente. Bueno, en principio quería expresar lo que el Consejo Deliberante contestó en ese momento cuando llegó la nota del traslado, una nota de traslado del Tribunal de Cuentas, que no deja de ser importante porque allí plasmamos qué fue lo que hizo el Consejo Deliberante, qué fue lo que hizo esta presidencia, qué hizo la Secretaría de este Consejo con relación a lo que estaba ocurriendo. La verdad que decir que si la nota la hizo o no el secretario para desmerecer la presidencia habla más de quien lo dice que de los demás, ¿no? Que tampoco en lo personal intento caerles bien porque sé que no les caigo bien, y cualquier cosa van a buscar para poder bajarme de la presidencia y cualquier excusa le va a venir bien. También para seguir criticándome de manera personal, como lo vienen haciendo desde hace ya bastante tiempo. Como lo dije en su momento, cuando me tocó ser elegido como presidente, porque fui elegido democráticamente por este cuerpo, cuando pierden discusiones políticas, se terminan metiendo con cuestiones personales. Esa es la nueva política que le vienen a ofrecer a la gente y que la gente no viene eligiendo desde hace ya varias elecciones. Y refiriéndome a lo que decía de la nota que presentamos como respuesta a esa nota de traslado del Tribunal de Cuentas, decía lo siguiente: quien suscribe, Sebastián Fleita, en su carácter de presidente del Honorable Consejo Deliberante, durante el periodo observado, y Ernesto Ademar Monroy, secretario del Consejo Deliberante, en tiempo y forma, venimos a efectuar el descargo respecto a las observaciones formuladas en dicha nota. Que del informe notificado se desprende que si bien la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025 fue tratada por el Honorable Consejo Deliberante en sesión especial número 4 del 26, fecha 27 de mayo del 2026, no se habría exteriorizado formalmente la voluntad del cuerpo mediante alguna disposición, como lo marca el artículo 77 de la Ley Orgánica. Que en un principio advertimos que la voluntad de este Honorable Consejo Deliberante quedó válidamente expresada mediante el procedimiento deliberativo previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno de este cuerpo. Por su parte, la sesión celebrada, el debate producido y la posterior votación nominal constituyen los actos esenciales mediante los cuales se forma y expresa la voluntad de un órgano colegiado. Corresponde señalar que conforme al trámite parlamentario observado, no existió una decisión del Honorable Consejo Deliberante cuya instrumentación formal
hubiera sido omitida. Ni se formuló dictamen de comisión ni moción durante la sesión tendiente a que el cuerpo adoptara otro acto administrativo destinado a exteriorizarse el resultado de la votación. Es decir, que este cuerpo no hizo dictamen de comisión, ni tampoco una moción para que se concrete lo que después nos solicitan. Que en virtud de ello corresponde señalar que con fecha 28 de mayo del 2026 se exteriorizó mediante acto formal la decisión del cuerpo, el cual se encuentra adjuntado en el expediente letra D, número 550-26, a foja 734. Y acá está claro, en ningún momento hubo una intención de ocultar lo que votó este cuerpo. Que el acto emitido oportunamente reúne los elementos necesarios para ser considerado el acto administrativo mediante el cual el Honorable Consejo Deliberante adoptó la decisión de rechazar el mencionado expediente administrativo, correspondiente a la rendición de cuentas ejercicio 2025 y su proyecto de ordenanza compensatoria. Cabe mencionar que la misma se realizó en el marco de la sesión especial 4 de 26, legalmente celebrada, con el quórum reglamentario y mediante la mayoría requerida conforme surge del acta de la sesión, la cual se encuentra aprobada por el propio cuerpo. Que la voluntad administrativa quedó válidamente conformada con la deliberación y el resultado de la votación, constituyendo el acta aprobada el instrumento que acredita la existencia, contenido y alcance de dicha decisión. Reitero, en ningún momento se ocultó la decisión del cuerpo de que la rendición había sido desaprobada. Que posteriormente el secretario del Honorable Consejo Deliberante de Magdalena, Ernesto Ademán Monroy, en ejercicio de las funciones delegadas por el presidente de este cuerpo, emitió el correspondiente acto dirigido al Departamento Ejecutivo en tiempo y forma, por lo que reiteramos, se exteriorizó formalmente la decisión adoptada. En consecuencia, debe entenderse que dicho acto no constituye una mera comunicación desprovista de efectos jurídicos, sino que se trata del instrumento administrativo que exterioriza la voluntad de este Honorable Consejo Deliberante y permite su conocimiento por el destinatario, produciendo los efectos derivados de la decisión adoptada en la sesión. ¿Acaso no vale un comunicado, una nota firmada por el presidente, firmada por el secretario? Asimismo, corresponde destacar que la motivación del acto no debe analizarse de manera aislada, sino de forma integral con el expediente administrativo y el acta de la sesión aprobada, documentos que contienen los antecedentes y el procedimiento que culminó con la decisión del cuerpo. Entre otras cosas, también le decimos al tribunal que las actas de sesión constituyen documentos públicos destinados a reflejar los debates, mociones, votaciones y decisiones adoptadas por el Consejo Deliberante, la votación nominal practicada y consignada en el acta que permitió identificar el sentido del voto de cada concejal y dejó debidamente documentada la decisión alcanzada por la mayoría. Por ello, aun cuando pudiera sostenerse la existencia de alguna observación de carácter meramente formal respecto del instrumento utilizado para comunicar la decisión, la misma carece de entidad suficiente para afectar la validez o eficacia del acto, toda vez que la finalidad perseguida se cumplió íntegramente. El Departamento Ejecutivo tomó efectivo conocimiento del rechazo dispuesto por este Honorable Consejo Deliberante y no se produjo perjuicio alguno para la Administración ni para terceros. Por ello, corresponde tener por acreditado que el acto emitido y obrante en el expediente letra D, 550 del 26, a foja 734, remitida por la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante, constituye el acto administrativo mediante el cual
se exteriorizó la voluntad de este órgano colegiado, satisfaciendo los requisitos de competencia, causa, objeto, finalidad y forma exigidos por el ordenamiento jurídico, razón por lo cual se solicita se deje sin efecto la observación formulada. En virtud de lo expuesto, la voluntad institucional del cuerpo quedó exteriorizada y documentada sin que pueda afirmarse la inexistencia absoluta del pronunciamiento exigida por la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Por otro lado, le decimos que corresponde destacar que la observación realizada por este no produjo prejuicio económico alguno para la municipalidad, ni afectó el control externo ejercido por este honorable tribunal. Por el contrario, la rendición de cuentas fue remitida oportunamente y el honorable Consejo Deliberante cumplió con el tratamiento previsto por la normativa vigente, existiendo plena constancia documentada de esta decisión que fue adoptada. Por último, manifestamos que lo actuado por este honorable Consejo Deliberante se ajustó al procedimiento previsto en el reglamento interno, artículos 68, 78, 81, 84, 86, 103 y 104, y a las normas legales, por lo que la observación formulada confunde la inexistencia de una disposición legislativa posterior con una supuesta falta de pronunciamiento del cuerpo, advirtiendo que voluntad del Honorable Consejo Deliberante quedó expresamente manifestada mediante la votación nominal practicada en la sesión y documentada en el acta respectiva. Esa fue la respuesta, para que la comunidad también sepa que hicimos desde este Honorable Consejo Deliberante al Tribunal de Cuentas, que aún no respondió. Eso fue de manera formal, pero acá hay una cuestión que también es informal y yo creo que tiene realmente valor. Porque ¿quién de los concejales, quién de los bloques, quién no se ha comunicado de manera informal con representantes del Tribunal de Cuentas? Seguramente todos, porque es la forma que también tiene el tribunal de estar en contacto con los concejales. Una vez tratada la rendición de cuentas, se comunican desde el Tribunal de Cuentas, primero a mi persona, quien les habla, pidiéndonos los despachos de comisión para ver por qué habían desaprobado la rendición de cuentas. ¿Qué le respondo como presidente? No hay despachos de comisión. El único despacho que se hizo fue para llevar el expediente a sesión. No hay ninguna argumentación escrita, formulada por ningún concejal, por ningún bloque político en dicho expediente. ¿Qué nos pide el tribunal? Te reitero, después podemos discutir si tiene o no valor. Para mí tiene valor. ¿Qué nos piden? Porque claro, nosotros respondemos, y no solo quien les habla, sino también el secretario de este cuerpo recibió también reiterados llamados y mensajes pidiendo esta documentación. Tenemos el acta. Pasen, envíen el acta de la sesión. ¿Qué respondemos seriamente? ¿Qué responde el secretario? El acta no fue aprobada por este cuerpo. Queremos esperar que sea aprobada, que sea convalidada por este Consejo Deliberante y después se las vamos a estar enviando, que era lo que íbamos a hacer, que era la documentación que teníamos para informar acerca de la votación de la rendición de cuentas. ¿Qué nos comunican en reiteradas oportunidades? Tienen que mandarla igual. Mándenla igual y cuando se apruebe me la vuelven a enviar de manera formal. Obviamente que no nos quedó otra.
Y es la verdad, y lo explicamos cuando tratamos este tema en comisión. Lo mandamos el acta de manera informal. Una vez aprobado, mandamos el acta de manera formal, con una nota firmada por la Secretaría, dando conocimiento no solo al Tribunal de Cuentas, sino también al Ejecutivo Municipal, que la rendición había sido desaprobada. En ningún momento hubo una intención de ocultar la votación de este cuerpo, en ningún momento. Por eso, presidente, quería tomarme estos minutos para explicar qué fue lo que hicimos y explicar con la verdad, como lo hicimos desde el primer momento. Que si hubiésemos sabido, porque también han dicho que cualquiera puede equivocarse, porque si hubiésemos sabido que había que hacer un proyecto de resolución o otra normativa, lo habíamos hecho. También es válido decir que en ningún momento nos respondieron diciendo está faltando este acto administrativo. Así como en reiteradas oportunidades nos llamaron, nos escribieron, pidiendo el acta, pidiendo una nota, jamás nos pidieron otro acto administrativo. Sinceramente, dimos en conocimiento y nos quedamos tranquilos de que eso iba a correr y que iba a estar bien. Bueno, lamentablemente nos han pedido otro acto administrativo que ya estábamos fuera de tiempo, según también lo comentaron hoy. Ahora bien, y acá tampoco vengo a plantear una discusión de espacios políticos o partidarias. Fuimos a buscar, porque esto es algo que no pasaba, no era algo que venía ocurriendo en este Consejo Deliberante. El último antecedente fue el año 2014, cuando un exintendente se cambió de partido político y sus propios concejales no le aprobaron la rendición de cuentas. Y hoy tenemos un concejal sentado en esta banca que también fue concejal en ese momento. Y fue el bloque de ese concejal el que pidió hacer en plena sesión de la rendición de cuentas una resolución y esa moción fue aprobada por ese cuerpo. En este cuerpo no existió ninguna moción para hacer dicha resolución. Y reitero, no vengo a polemizar con esto. Asumimos toda la responsabilidad, tanto como presidente como secretario de este cuerpo, de esto que está ocurriendo. Por supuesto que con el diario del lunes todos sabemos ahora qué había que hacer. Bueno, dijimos la verdad, hicimos lo que nos pidieron, hicimos lo que pensábamos que era correcto y en ningún momento ocultamos la decisión de este cuerpo. Sin más nada que decir, seguiremos esperando la respuesta del tribunal y volveremos a defender nuestros actos administrativos donde nada más y nada menos informamos cuál fue la voluntad de este cuerpo. Gracias, presidenta, y pido volver a la presidencia. Tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, presidenta. No, brevemente, escuchaba por segunda vez, tercera vez, todo el relato. Me parece que en el propio relato hay contradicciones. Las comunicaciones informales estuvieron, la solicitud de los actos administrativos siguen estando. El acto administrativo es una resolución, un decreto o un comunicado, no es una nota. Por eso dije, todo lo que pasó previo a la rendición de cuentas fueron errores que evidentemente nadie sabía que había que suceder. Ahora, el posicionamiento político está en lo que pasó después. Si el Tribunal de Cuentas te está pidiendo
en una resolución que vos dictes un acto administrativo y vos envías nuevamente una nota, bueno, evidentemente hay criterios en los que no se están entendiendo, en lo que hay que dictar un acto administrativo. Lo que correspondía era, al día siguiente de recibir esa resolución, no que el secretario mande una nota intentando validar la nota de eleve de ese expediente, sino que el presidente eleve un decreto, un comunicado o una resolución respecto de la decisión del cuerpo. Por eso, básicamente la pregunta que hace al principio el presidente de este cuerpo de si sirve, no, evidentemente no sirve, porque la misma resolución del Tribunal de Cuentas lo que dice no es que falta documentación, que no alcanza la documentación, dice directamente que no existe, que no hay. Entonces todos sabemos acá, los 12 concejales sabemos cómo termina esta historia, todos sabemos que esa rendición de cuentas va a terminar aprobada, porque todavía no hay acto administrativo. Y de hacerse el acto administrativo ya estamos tarde, entonces que cada quien asuma la responsabilidad. Para dar un ejemplo concreto, en este cuerpo cada uno tiene su responsabilidad, sean presidente de comisiones, secretario. En mi caso me toca ser secretaria y yo cumplo con el rol que me toca, incluso haciendo despachos de expedientes en los que no coincido y los hago de la manera más criteriosa y objetiva. Pueden llegar mal, nos podemos hacer responsables. Ahora, todas las apreciaciones del Tribunal de Cuentas son apreciaciones personales. Todos nos comunicamos de manera informal, pero nosotros, la oposición, quienes nos comunicamos de manera informal, no tenemos la responsabilidad de representar al cuerpo. Esa es la gran diferencia. Y por último, me quedó ahí dando vuelta dos cosillas. La primera es que justamente la razón por la que no queríamos del todo hacer esta moción de privilegio es la herramienta de la victimización. No se puede discutir política victimizándose todo el tiempo, porque acá no estamos hablando de cuestiones personales. Acá hablamos en reiteradas oportunidades de, si se quiere, una misma persona por actos que comprometían a esa persona, como levantar la mano para entregar un lote a un familiar. Eso estaba ahí. No podíamos decir que no estaba sucediendo si estaba sucediendo. Pasó. Y eso no tiene que ver con un ataque personal como cuando salieron por todos los medios a decir que yo también tenía una casa por un gobierno peronista y que me la habían dado a dedo. Y cada uno acá se banca la que se tiene que bancar. Pero cuando uno está tranquilo se puede sentar y puede seguir diciendo lo que le parece que está mal. Eso utilizar la victimización como herramienta para discusión política, la verdad ya es aburrido, porque acá estamos hablando de una gravedad institucional que trasciende incluso la chiquilinada de victimizarse como si lo quisiéramos bajar. Yo por mí que se quede ahí, que haga lo que quiera, es el bloque el que tiene que decidir si su función se está cumpliendo de la manera en la que se tiene que cumplir. Nada más. Ni siquiera nos compete a nosotros porque ni siquiera lo votamos para que esté ahí. Así que de esa no me voy a hacer cargo. Y por último, y esto porque me parece que la chicana en el medio de una defensa por una rendición de cuenta, en donde los únicos beneficiados son ustedes, que nos digan las elecciones, ¿qué es lo que la gente no viene eligiendo? Miren, no sé en qué lugar están ustedes, pero yo se me termina el mandato el año que viene y desde estos 3 años tengo un compañero más y un consejero escolar. Y yo miro para el frente y perdieron bancas acá y en el consejo escolar. Entonces no nos chicaneemos con las elecciones, no nos chicaneemos con lo que elige la gente, como subestimando que la gente elige entre la buena y la mala política. Ya se los dije, llevar la política, la victimización a los buenos y los malos, la buena política y la mala política es lo que les sirve a ustedes para sostener un discurso. Acá nosotros, se los dije apenas empecé, es una moción de privilegio de la cual tengo derecho de solicitar. Es la segunda que pido en mi mandato, porque la primera fue porque el intendente me mandó una carta de documento. La segunda que solicito para expresar una incomodidad de la manera en la que se trabajó ese expediente posterior al tratamiento. Lo que ya no se había hecho, pero un mes después estamos con esa nota que se leyó y nada más. No hay acto administrativo, por ende vamos a esperar hasta que el Tribunal de Cuentas en algún momento nos conteste y bueno, en diciembre sobre la leche derramada veremos qué vamos a hacer. Eso, me parece que todo lo demás es decorado respecto de si las elecciones, si no sé qué, si no. La verdad que esa discusión sin sentido del ataque personal, lejos de querer tener un ataque personal, solo que cuando uno ocupa un lugar y no lo hace de la manera en la que otro corresponde, se tiene que hacer cargo, nada más. Tiene la palabra el concejal Raffo. Gracias, presidente. Sí, primero aclarar porque justamente estamos hablando de una cuestión técnica y nos pasamos haciendo
política de esa cuestión técnica, entonces es importante que quede claro qué es lo que pasó acá y qué es lo que se trató después, que todos nos enteramos de que había un faltante en la documentación para que se terminara el proceso de la rendición de cuentas. La ley orgánica de las municipalidades establece que el tratamiento y aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas se tiene que dar antes del 31 de mayo. En caso de que eso no suceda, el Tribunal de Cuentas lo da automáticamente por aprobado si no se da en ese plazo correspondiente. Lo que sucedió acá es una cuestión concreta que, y acá no es exculpar responsabilidades a nadie, sino algo que en su momento desconocimos todos, me incluyo, independientemente que las responsabilidades jerárquicas les corresponderán a las autoridades y tendrán los cargos correspondientes por esta faltante en el acto administrativo, es cierto que todos desconocíamos en ese momento, o si no desconocíamos, lo hicimos, lo distraído, de que para terminar el trámite había que hacer un acto administrativo que diera, expresara la voluntad del cuerpo. ¿Por qué? Porque es importante explicar esto. Porque cuando llega la nota del Tribunal de Cuentas diciendo que daba por aprobado la rendición de cuentas y todos nos empezamos a mirar entre nosotros y a decir qué pasó acá, yo, por ejemplo, hablé mucho con la concejal Garayalde porque quería saber, porque no entendía si acá está, y en un momento a los dos nos pasaba lo mismo, hasta que ella después, razonando, encontró el conflicto. O sea, ¿por qué van a dar desaprobado esta rendición de cuentas si nosotros acá está la voluntad clara del cuerpo, en las actas, en las votaciones, toda documentación que se envió al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma? ¿Por qué no dan, la dan por aprobada si el cuerpo está diciendo que se desaprobó? Esa era la pregunta en el diálogo que lo hacíamos por WhatsApp, me acuerdo. Toda una tarde. Y en un momento Ana me dice, ¿sabes qué pasa? Que al no aprobarse no hay nada, Martín me dice. Tenés razón, le digo. Al no aprobarse no hay nada, y ahí es donde tendríamos que haber hecho el acto administrativo para finalizar el trámite y expresarle de manera formal al Tribunal de Cuentas que este cuerpo no aprobó la rendición de cuentas. Eso fue lo que pasó en la realidad. Y el que no lo hicimos. El presidente, el secretario y el cuerpo en su conjunto. Nos fuimos a ver cuándo fue la última vez que había sucedido la cuestión, y como dijo hoy el presidente, fue en el 2014, donde después que no se aprobó la rendición de cuentas, se pidió un cuarto intermedio y se hizo el proyecto de resolución y el cuerpo aprobó ese proyecto de resolución para informar que la rendición de cuentas no había sido aprobado. Eso fue lo que pasó y ese fue el error que cometimos todos y que son responsables el presidente y el secretario. Sobre todo los que no estaban a favor de aprobar la rendición, no expresaron ninguna moción, simplemente lo que comentaron en la sesión. No hubo ningún dictamen, ningún despacho de comisión expresando la no conformidad para no aprobarlo. Ahora, llegó esta nota y el presidente y el secretario explicaron al tribunal qué es lo que había pasado, cómo habían obrado y qué es lo que se había hecho. Hasta ahí explicar los hechos y qué es lo que pasó. Hubo un error administrativo que no terminó el trámite en cuanto a informar la desaprobación de la rendición de cuentas. Ahora, no tenemos que mentir para explicar algo que absolutamente fue objetivo y que pasó. Acá hubo un error administrativo y hay que hacerse cargo. Pero acá se están contando las cosas totalmente al revés de lo que pasó. Después que nos enteramos que había sucedido esto. Y mezclando todo, diciendo que esto es
que hace rato que venimos mal con la cuestión institucional por falta de quórum. Acá tuvimos, yo me acuerdo, las dos últimas faltas de quórum. Uno cuando quisimos tratar las cuadras de asfalto con el ex intendente Peluso, y la oposición no dio quórum. Nadie, bueno, no quisieron quórum y están dentro de su deber. Después cuando quiso asumir el concejal Irazu y se levantaron y no le dieron quórum, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa actitud, pero es una actitud que está dentro de sus derechos institucionales, que nosotros lo hicimos también. Entonces, mezclando todo, diciendo que esto es un desastre institucional, cuando se hacen cosas totalmente democráticas. El quórum es una herramienta más de la labor parlamentaria. Por lo tanto, meterlo en el argumento como una cuestión de un problema institucional es incorrecto. Y después mintiendo, porque nosotros fuimos claros. Nosotros fuimos claros más de una vez. Vamos a hacer un proyecto de resolución para explicar y dar la posición del cuerpo de que la rendición de cuentas no se aprobó. Y la explicación de la posición, sobre todo de la concejal de EPA, que fue el que más defendió, fue no, ya estamos fuera de término, ya no tiene sentido jurídico que hagamos nada, ya el error se hizo. No, pero vamos por lo menos a expresar nuestra posición. Después, si el Tribunal de Cuentas la quiere aceptar o no, es harina otro costal. Y se negaron a hacerlo, porque lo que nosotros planteábamos es que nosotros teníamos que dar un acto administrativo con consenso absoluto, mostrando al Tribunal de Cuentas que este cuerpo está diciendo no se aprobó la rendición de cuentas. Y no quisieron. Y nuestro planteo fue eso, hagamos la resolución, digamos que fue fuera de los términos por un error nuestro, pero que queremos dejar expresa nuestra posición de que no se aprobó, y no quisieron. Sobre todo la concejal. Se opuso en todas las veces que tratamos ese tema. Entonces miente descaradamente, porque nosotros hicimos una propuesta concreta. Y como hicimos una propuesta concreta, la vuelvo a hacer acá. Yo pido un cuarto intermedio, señor presidente, para que hagamos una resolución y el acto administrativo para mandar al Tribunal de Cuentas, como lo pedí en la comisión. Eso es lo que emociona. Pongo a consideración entonces la moción del concejal Raffo por la afirmativa. Por la negativa. 6 votos por la afirmativa, 6 por la negativa. Tiene la palabra el concejal Raffo. Bueno, acá está pasando lo que pasó en la comisión. Esto es lo que planteamos y se negaron absolutamente, taxativamente, a hacer el acto administrativo en nombre del cuerpo. Entonces, no mientan más. Nosotros aceptamos que nos faltó un acto administrativo para terminar el trámite. Pero no digan que no quisimos resolverlo. Los que no quisieron resolverlo fueron ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Y acá está, en la sesión quedó clara la posición de la oposición. Hay que pasar a... ¿Está aprobado el cuarto intermedio? Sí, el cuarto intermedio fue aprobado. Pongo a consideración nuevamente la moción del concejal Rafa para cuarto intermedio. Por la afirmativa, por la negativa, 6 votos por la afirmativa, 6 por la negativa. El voto doble de la presidencia queda aprobado. Gracias, señor presidente. Bueno, en consonancia con el pedido, la moción del pedido de cuarto intermedio, y hemos confeccionado acá un proyecto de resolución. Pido que sea leído por secretaría para después ir a su votación, ¿no? Bien, el proyecto de resolución dice: visto el tratamiento de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025 de la Municipalidad de Magdalena, y considerando que durante la sesión celebrada el día 27 de mayo del 2026, el Honorable Consejo Deliberante
procedió al tratamiento de la rendición de cuentas del ejercicio 2025, que sometido el expediente a votación no se alcanzaron los votos necesarios para su aprobación, que luego de disponerse un cuarto intermedio en la sesión ordinaria número 13 del 26 del 19 de agosto del corriente año, resulta necesario dejar establecido de manera expresa el resultado del tratamiento institucional y el dictado de esta resolución, que corresponde incorporar al registro de la sesión los fundamentos expuestos por los distintos bloques y concejales respecto de la no aprobación de la rendición de cuentas, que entendiendo que los plazos administrativos se encuentran vencidos a fin de subsanar la omisión formal administrativa, este cuerpo resuelve reafirmar mediante el dictado de esta resolución la no aprobación de la rendición de cuentas 2025. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo primero. Dejar expresamente establecido que la rendición de cuentas de la Municipalidad de Magdalena correspondiente al ejercicio 2025 no fue aprobada por este Consejo Deliberante conforme al resultado de la votación realizada en la sesión del 27 de mayo de 2026. Artículo segundo. Disponer que los fundamentos y argumentos expuestos por los concejales respecto de la no aprobación sean incorporados a través de un anexo mediante el acta de la sesión mencionada anteriormente. Artículo tercero. Dejar constancia que en el acta de la sesión consta el resultado nominal de la votación, indicando los votos afirmativos, negativos y las abstenciones que se hubieran producido. Artículo cuarto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y remítase copia de la presente resolución junto con su anexo y las actuaciones correspondientes al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Artículo quinto. Regístrese, comuníquese y archívese. Sí, tengo que poner a consideración el proyecto de resolución leído por Secretaría. Tiene la palabra, concejal Gurina. Gracias, presidente. Quiero solicitar que la votación sea nominal. Bien. Tengo que poner a consideración el... Bien. Votación nominal entonces para todo el cuerpo. Y pasamos entonces a votar el proyecto de resolución, entonces recientemente leído por Secretaría. Concejal Peluso. Afirmativo. Concejal Garayalde. Concejal Raffo. Afirmativo. Concejal García. Afirmativo. Concejal Zanelli. Afirmativo. Concejal Idoy. Negativo. Concejal Daca. Negativo. Concejal Gurina. Negativo. Concejal Pereira. Negativo. Concejal Fulgione. Negativo. Concejal Irazu. Negativo. Concejal Fleita. Positivo. Bien, habiendo empate, voy a abrir. Si algún concejal va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra la concejal Gurina. Gracias, presidente. Bueno, quería, en nombre del bloque que represento y habiendo estado intercambiando con mis compañeros, decir primero que nos sorprende, la verdad, el debate que se plantea en la sesión de hoy a partir de esta moción de privilegio, que pudimos este rato estar hablando con mis compañeros del bloque de Fuerza Patria y teniendo algunas conclusiones que ya las veníamos conversando, ¿no? Porque esto sucedió hace un tiempo. Y bueno, primero que nada queríamos dejar aclarado, porque tenemos un motivo por el cual no acompañamos esta resolución, que es que el Honorable Tribunal de Cuentas, en el párrafo del texto que nos envía, dice que sin prejuicio de ello corresponde formular concreta observación al presidente y secretario del Honorable Consejo Deliberante por la omisión en el dictado y formalización del acto administrativo pertinente. Bueno, menciona el artículo de la ley orgánica además y menciona que los funcionarios responsables son el presidente del Honorable Consejo Deliberante y el secretario del Honorable Consejo Deliberante, por lo que, por supuesto, no vamos a acompañar una resolución en la cual vamos a terminar nosotros teniendo que subsanar una situación que no nos compete. Es una cuestión estrictamente administrativa, lo dice con claridad lo que ha enviado el Tribunal de Cuentas. Entonces, en consecuencia de eso y analizando que la nota que han enviado y la respuesta que se ha dado ante esto
está en traslado, debemos esperar a que el plazo se cumpla y ver qué dice el tribunal. Porque no sabemos lo que va a decir el tribunal mañana y no tenemos la bola de cristal para saber cuál va a ser la resolución en función a lo actuado, ¿no es cierto? Eso en función a esas dos cuestiones. El motivo por el cual no acompañamos la resolución es, primero, porque no consideramos que tengamos responsabilidad de lo sucedido. Segundo, porque está fuera de plazo, porque no va a resolver nada. Y si nosotros acompañamos esa resolución o permitimos que se haga una votación que no sea nominal, vamos a quedar pegados en una situación que consideramos que es una burrada, presidente. Se lo digo con todo respeto, pero consideramos que es una burrada administrativa. Y que estamos metiéndonos en un terreno en el que nosotros no tenemos nada que ver. Porque el Tribunal de Cuentas es muy claro con lo que dice. Y, por supuesto, que errar es humano, pero yo no me voy a hacer cargo de un error que no es mío. Lo que hizo Peluso, lo que hizo Mendoza Gaufré, lo que hizo el concejal cuando era concejal, eso ya pasó. En la notificación que envía el Tribunal de Cuentas en ningún momento dice que todos los concejales de este cuerpo tenemos un cargo por no haber hecho una resolución al finalizar la sesión donde se trató la rendición de cuentas. Entonces, nosotros no vamos a ser, desde este bloque, cómplices de hacer una resolución que consideramos y estamos absolutamente seguros que no debe haberse realizado. Y para cerrar, y ser breve, porque la verdad que es un debate que se ha hecho bastante extenso, considero que si el Tribunal de Cuentas informalmente ha solicitado cosas de manera insistente, que tenemos que tener también la responsabilidad, y si el funcionario que llama, que pide, y que después termina enviando esto que es lo que corresponde, la notificación que usted nos envió al grupo de comunicación del Consejo, pero antes, previamente, pidió un montón de cosas de manera informal y no es lo que corresponde, hay dos opciones. O agarrar el autito e ir a Chascomús y hacer la presentación formal en la delegación del Tribunal de Cuentas, como hicimos nosotros en conjunto con el bloque EPA, en relación a una duda que teníamos sobre el tema del gas. Agarrá el autito, va, llevá, tenés, lo ingresé, acá está. Y si no, si este funcionario está hostigando a los funcionarios de este Consejo Deliberante y pidiéndole cosas que no debe y hablándole de mal modo, está incumpliendo con sus funciones como funcionario público, con sus deberes como funcionario público. Porque él no está ni para pedir cosas por WhatsApp, ni para llamar por teléfono, ni para hostigar a nadie. Entonces lo que correspondería era que ustedes, me parece, como damnificados, le hagan una denuncia a la persona que ejerció esa presión. Porque no corresponde. No corresponde ni que se lo haga usted, ni que me lo haga usted a mí, ni que se lo haga Eugenia Camila, ni Alejandra César. Las cosas son como corresponden. ¿Se hicieron mal? ¿Hay cargos para dos funcionarios? Bueno, se tendrá que resolver. Estamos en un periodo de traslado, estamos a la espera, no estamos de acuerdo con la resolución, consideramos que la resolución es una burrada, no la vamos a acompañar y me parece que este tema tiene que seguir su vía y bueno, llegado el momento, definiremos como cuerpo qué es lo que tenemos que hacer. Si el error no tiene subsanación, que considero lamentablemente no lo va a tener, y bueno, tenemos que evaluar como cuerpo la posibilidad de una sanción a usted como presidente dentro del marco del reglamento o de la ley orgánica de las municipalidades. ¿O no? ¿O se resolverá? No lo sabemos. Al día de hoy lo que tenemos son dos funcionarios responsables, ningún concejal, salvo el presidente, con responsabilidad, y una notificación del Tribunal de Cuentas que nada nos incluye. Así que en función a eso, consideramos que hacer la resolución es un error técnico grave. Un tiro en el pie. Gracias, presidente. Gracias, concejal Gurina. Tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, señor presidente. Sí, adhiero al 100% lo que mencionaba la concejal Gurina, no solo por las cuestiones técnicas administrativas, sino también, dicho sea de paso, porque la resolución no termina de expresar la voluntad de este cuerpo, ni siquiera mencionando aspectos en los que hemos hecho hincapié a lo largo de la sesión. Por esa razón decidimos no acompañar, compartiendo obviamente los criterios que se han mencionado en este recinto respecto no solo de la elaboración, también un poco así a los tumbos, sino también en el marco de que hay que asumir la responsabilidad que le toca a cada uno en este tema en particular. Gracias. Tiene la palabra el concejal Raffo.
Gracias, señor presidente. La única verdad es la realidad, decía el general. Y debo reconocer y diferenciar, independientemente de, yo sé que le molesta, pero necesito hacer explícito mi sensación y mi sentimiento, la coherencia de la concejal Gurina. Está planteando lo que dijo desde un primer momento en esta cuestión. Lo mismo que dijo en las comisiones, lo sostiene en esta comisión. A diferencia, y esta no es una persecución personal, estamos acá, vinimos por política, somos concejales y hagámonos cargo de lo que decimos y lo que hacemos, no nos victimicemos. Hasta hace un momento estuvimos sosteniendo y diciendo que nunca dijimos que no a la resolución. Siempre lo hicieron. Y acá tenemos la prueba cabal, una vez más, que el no a buscar una solución o por lo menos un pronunciamiento de este cuerpo. Nosotros en todo momento reconocimos que puede ser que esta resolución, que es un planteo de voluntad de este cuerpo, puede ser que no sea tenida en cuenta por el Tribunal de Cuentas, pero también sostuvimos que no podemos dejar de no hacerlo, porque los cargos administrativos le caerán al presidente y al secretario, pero la responsabilidad de no haber hecho esta cuestión es de todos. Nadie hizo nada, no hicieron un despacho de comisión, no hicieron una moción para hacer proyecto de resolución, no hicieron nada. Repito, por omisión o por desconocimiento. Yo me hago cargo, lo hice por desconocimiento. Yo entendía que se desaprobaba y listo, y ahí terminaba el trámite y cometí un error como concejal y me hago cargo. Y el presidente se tendrá que hacer cargo como presidente y el secretario se tendrá que hacer cargo como secretario. Lo que no podemos acá es mentir continuamente. Yo no coincido con lo que plantea la concejal de Gurina, pero es consecuente con lo que sostuvo en las comisiones. A diferencia de lo que dicen por privado otros y después se expresan de manera pública. Hasta recién estuvo diciendo que nunca dijo que no al proyecto de resolución. ¿Qué va a hacer ahora? Va a votar en contra. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Daca. Gracias, señor presidente. No me voy a meter más en el detalle de la mentira ni qué sé yo. Acabo de esgrimir mi fundamento de por qué no acompaño. La resolución no expresa la voluntad de este cuerpo ni en sus considerandos ni en sus articulados. Es mi derecho de votar en contra esa resolución. Ahora, lo que sí me alegra y creo que todo este tiempo valió la pena es que hicieron la resolución, que era el único objetivo, que ustedes hicieran cargo del error que habían cometido. Haciendo la resolución, salió aprobada esa resolución, va a ir al Tribunal de Cuentas, así que todo mi trabajo aquí está hecho. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Fulgione. Gracias, señor presidente. Bueno, primero compartir lo que dijo nuestra compañera de bloque, Mirna Gurina, que es lo que resolvió este bloque y lo que viene haciendo con respecto a este tema. Pero no quiero dejar pasar porque después van a estar en las actas algunas cuestiones que se dijeron acá. Y lo dijo la concejala Gurina, pero lo vuelvo a repetir, nos tomó por sorpresa la moción de privilegio con respecto a este tema. No fue consensuado esta moción, digamos, por todo el arco opositor de este cuerpo. Y obviamente, en consecuencia, a todo lo que ya dijo la concejal Gurina, ¿por qué nos acompaña la resolución? Lo que sí no quiero dejar pasar porque se dicen algunas cosas, se habla de si uno si hace silencios es cómplice, que si es por omisión o lo sabían y no lo dejaron decir. Entonces digo, me parece que hay que ser criterioso con este tema, señor presidente. Concejal Raffo dijo, si alguien sabía o se hicieron los distraídos en su locución cuando se habló de este tema. Entonces yo le pregunto al concejal, si alguien sabía y se hizo el distraído, ¿a quién beneficia? ¿A la oposición o al oficialismo? Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice, sobre todo cuando se habla del cuerpo, ¿no? De los concejales que estamos acá presentes, porque nosotros votamos en contra de esa rendición. Hasta la concejal Zanelli votó en contra. Entonces nosotros, ¿qué más que querer que se respete ese voto? ¿No?
Entonces, creo que esa frase estuvo de más, por lo menos para el resto de las bancas que no son oficialistas. Y esto lo quiero dejar claro. Después, entiendo que hay cuestiones que son institucionales del manejo del cuerpo, de la responsabilidad del cuerpo, y el tribunal ha sido explícito ya sobre las responsabilidades. ¿No? Digo, nombra a 2 funcionarios políticos que ha decidido parte de este cuerpo que presidan este cuerpo y después sean secretarios de este cuerpo. No así, como lo dijo la concejal Gurina, el resto de los concejales. Por eso cuando dice la responsabilidad, digo, el Tribunal de Cuentas ya se explayó sobre quién es la responsabilidad. Ahora, entiendo lo que dice el concejal del desconocimiento, porque yo creo que ninguno de los que votamos en contra quiere que la rendición salga aprobada por el cumplimiento administrativo de la presidencia de este cuerpo. Ahora, en todo este debate, en estas idas y venidas, que en realidad a veces se discuten cuestiones más políticas o de otros temas, digo, acá lo que nunca se dijo es que nosotros, los concejales, somos los representantes del pueblo, de la gente que nos votó. Y si esto avanza como creemos que va a avanzar, por lo que dice el tribunal, que esperemos la resolución, no se estaría respetando el voto popular, el voto de la gente, ni el voto de los concejales, que somos los representantes del pueblo. Entonces, si el Tribunal de Cuentas, en la resolución que todavía no envió, pero se expide que la rendición de cuentas queda aprobada por la falta del acto administrativo correspondiente, no se respeta la decisión de todos los concejales que votamos en contra de esa rendición. Lo cual sí sería una falta grave porque, digo, a ninguno de los bloques o interbloques y de todos los bloques opositores que votamos en contra de la rendición de cuentas, hay un montón de gente que confió también y que nos dio su voto en su momento para que los representemos en esta banca, cada uno en la suya. Y no se estaría respetando justamente ese voto. Por eso me parece importante que mantengamos el respeto, la institucionalidad, que trabajemos de manera seria y que cada uno se haga cargo de lo que corresponde. Cada uno se tiene que hacer cargo del lugar que le toca o el lugar que le dieron. Y si no está o no tiene ganas o no puede o no quiere, también puede decirlo. Pero acá en ningún momento nadie está haciendo nada para destituir un presidente, ni para sacar un secretario, ni nada por el estilo. Porque acá lo que pasó es un error administrativo grave, enorme, porque es no respetar justamente el voto del concejal, que estamos para eso, del expediente más importante que tratamos acá en este recinto. Entonces me parece que es un hecho grave y que yo acepto cuando el presidente dice no sabía, me equivoqué, y bueno, hay que subsanarlo de la mejor manera posible, hay que ponerse a la altura de las circunstancias y de hacer las cosas como corresponden. Lo que sí me parece que es importante que decir también que yo de este tema hablé públicamente y lo hablé en un medio de comunicación. Nadie oculta los temas que pasan en el Consejo Deliberante. Nadie, por lo menos este interbloque. Y yo lo hablé en un medio de comunicación que fue Radiopolítica. Y conté que estaba pasando esto. Y conté lo que había venido del Tribunal de Cuentas. Justo el día anterior había venido, entonces no tenía mucha información y hasta desconocimiento de cómo era el procedimiento. Pero sí lo dije públicamente lo que estaba pasando. También quiero aclarar ese tema y quiero decirlo. Porque no vale todo. No es todo lo mismo. Somos concejales, tenemos una responsabilidad enorme, pero además venimos acá y tenemos que estar a la altura de estar sentados en un honorable cuerpo que es uno de los 3 poderes de nuestra democracia, que es el legislativo. Entonces, me parece que
que es importante volver a retomar. Yo esto lo planteé en alguna comisión. El respeto, el diálogo, el trabajo, sobre todo para cuidar los que nos gusta la política, para cuidar la política misma, porque hoy la gente está cada vez más descreída de la política. Hoy cada vez la gente descree más en nosotros los políticos. Pero también estas cosas que pasan ayudan a que eso siga avanzando. Yo no iba a hablar porque habló la compañera Gurina y la verdad que no quería quedarme con estas frases que se dijeron o con actas que se leyeron de años anteriores por momentos políticos de esos años, porque también se podría haber leído la acta el mismo día que se desaprobó la sesión, no 3 meses después. Digo, si uno quiere buscar información lo podría haber hecho antes y no después para ver cómo se subsanó, cómo se hizo. Entonces digo, yo entiendo que todos nos podemos equivocar, todos los que hoy cumplimos una función pública nos podemos equivocar. Bueno, hay que estar a la altura también del error. Primero hay que estar a la altura del cargo que uno tiene y después a la altura del error, a la altura de la equivocación. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es seguir trabajando, pero empezar a plantear los temas cuando llegan, en el momento. Además, quiero aclarar algo, porque yo se lo decía recién a Alejandra. Yo este tema lo planteé ayer y estaban la mayoría de los concejales en la Comisión de Legislación. Yo no soy de la Comisión de Legislación, pero vengo cuando puedo, siempre vengo, casi siempre vengo a la Comisión de Legislación y planteé el tema. Y le pregunté al presidente cómo está el tema este, porque realmente me interesaba y estábamos esperando la resolución. En ningún momento se planteó por otra cuestión el tema, pero sí se planteó, es un tema que por lo menos lo planteé en la comisión con los concejales, que somos los responsables de mantener la institucionalidad de este cuerpo, somos los responsables de llevar adelante las sesiones y de respetar el voto de la gente. Ahora, el presidente tiene un montón de responsabilidades, y el secretario lo mismo, distinta a los concejales que no tenemos el rol de presidente y de secretario. Bueno, eso es lo que uno tiene que cumplir, ese rol, de la mejor manera posible. Pero sobre todo, cuidemos estas cuestiones, cuidemos el respeto, cuidemos el diálogo, mantengamos la buena forma, mantengamos lo bueno de la política, porque la política no es mala. La política es la única herramienta que nos lleva a transformar la vida a los vecinos y a las vecinas. Y creo que todos los que estamos en política, a todos nos gusta hacer el bien. No creo que haya sentado acá alguno que le guste hacer el mal. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raffo. Gracias. Para dejar claro 2 o 3 cuestiones de lo que estamos hablando acá. Insisto, los 12 concejales omitimos en su momento por desconocimiento o omisión. Eso es así, como están planteando que también esto le conviene al oficialismo que nos apruebe, también están planteando esa duda. O sea, acá nadie planteó en ningún momento nada de hacer ningún tipo de proyecto de resolución. El presidente y el secretario tendrán los cargos administrativos que les corresponden por su autoridad. Pero nosotros no hicimos ninguna posición, no planteamos ninguna posición en cuanto a hacer este proyecto de resolución. Cuando el hecho consumado se planteó, planteamos de hacer este proyecto de resolución. Ustedes plantearon que no servía y están en su derecho de decir que no sirve. Nosotros entendemos que independientemente que sirva o no, tenemos que dejar sentado la posición de este cuerpo, que el Tribunal de Cuentas, por una cuestión administrativa, está desconociendo. Yo creo que no puede desconocer la voluntad y creo que por lo menos debemos dejarla sentado y esta es nuestra posición. Nadie está diciendo que esto va a resolver o no la cuestión de fondo, pero sí entendemos que tiene que dar bien plantada nuestra posición mediante una resolución, independientemente que estemos fuera de los términos administrativos y legales, desde que este cuerpo no aprobó la rendición 2025,
y ese es nuestro planteo concreto. Y nada, y repito, acá se plasma lo que realmente sucedió en las comisiones. Desde el primer momento nunca quisieron, porque acá uno de los planteos fundamentales fue que no importa lo que pasó antes, sino lo que pasó después de que el tribunal, y que no resolvimos, no hicimos ningún acto administrativo. Nosotros lo planteamos y nunca lo quisieron hacer. Bueno, lo mismo que estamos planteando en este momento, lo planteamos hace un mes, lo planteamos cuando preguntó el concejal Fungione el martes en la comisión, la concejal Peluso dijo, hagámoslo, la resolución, y miraron para abajo. O sea, hubo constante decisión de hacer este acto administrativo. No quieren hacerlo, está en todo su derecho. Nosotros entendemos que tiene que quedar plasmada la posición política y la decisión que tomó este cuerpo en cuanto a la no aprobación de la rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Raffo. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Voy a poner entonces a consideración nuevamente el proyecto de resolución leído anteriormente por Secretaría. Por la afirmativa. Por la negativa. 6 votos por la afirmativa, 6 votos por la negativa. Queda aprobado por el voto de la presidencia.